Ya lo ves, volvemos al set de nuestro estudio y me encuentro nuevamente acompañada por mi invitado hoy, Alberto Marrero, quien es presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC, además poeta y narrador. Alberto, por cierto, como poeta y narrador debe sentirse muy orgulloso, pues ha alcanzado sus más importantes premios. Cuénteme, el de poesía, Nicolás Guillén, y también el de narrativa, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. Cuénteme. Bueno, sí, eso es parte de la labor que he ido haciendo durante todos estos años de esfuerzo, de dedicación a la literatura como pasión. Un gran honor, sin dudas. Han pasado los años y continúan con el mismo sistema de trabajo desde la Fundación, la Unión. Mira, la unidad ha mantenido los principios fundacionales. Por supuesto que durante todos estos 63 años la unidad ha ido adquiriendo una estructura diferente a la que tuvo en los primeros momentos. Con los años se fueron creando, por ejemplo, los comités provinciales en cada provincia. La unidad llega a todas las provincias de Cuba. Incluso en algunos municipios está presente también con comités municipales. Es decir, las estructuras, las filiales en las provincias que agrupan también a lo que agrupa aquí en La Habana las secciones, las diferentes secciones de las asociaciones, que son 5, como tú sabes. Es decir, todo ese proceso fue cambiando en la medida que la unidad fue adquiriendo más experiencia en su funcionamiento, que no fue exactamente igual. Lo que se ha mantenido igual fueron los principios fundacionales de que se creó nuestra organización, de acompañar y participar en la materialización de la política cultural cubana durante todos estos años. Ha cambiado. En los últimos años también, yo creo que ha habido cambios también en la manera de funcionar de nuestra organización. Bueno, vino una tragedia como la pandemia, por ejemplo, donde tuvimos que acudir a nuevas maneras de funcionar. ¿Virtuales? Acudir al espacio virtual, a la televisión, a la radio, etcétera, donde históricamente se ha estado presente, pero sobre todo acudir al espacio virtual. La tragedia del coronavirus, de la epidemia de la COVID, nos permitió buscar soluciones y se realizaron clases virtuales, presentaciones, conciertos, presentaciones de libros, conciertos en línea de músicos, de artistas, de plástico, es decir, del ballet, clases magistrales de ballet. Muchas cosas salieron a la luz a través del espacio virtual. Y nuevas experiencias. Y nuevas experiencias, que es una manera también de funcionar diferente. Y esas cosas, como dijimos, esas maneras de actuar han quedado ya en la práctica de nuestra organización. A pesar de la era digital y ya existir los libros digitales, desde la asociación como escritor, ¿cómo incentivar a las nuevas generaciones para mantener la lectura con un buen libro de buena literatura físico para las nuevas generaciones? Eso es otro de los grandes retos que nosotros tenemos. El Ministerio de Cultura acaba de relanzar la campaña por la lectura. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y específicamente su asociación de escritores, apoya en este proceso a través de todos sus miembros, porque nosotros consideramos que es el mejor antídoto, la lectura es el mejor antídoto para frenar la ola colonizadora cultural que encabeza el imperio. O sea que hay un fenómeno grande que ya lo previó Fidel. Estamos hablando de algo que Fidel, en el 5º Congreso de la Unidad, en las palabras de clausura, hablaba de la globalización cultural, además de la globalización neoliberal. Pero Fidel hablaba del dominio, del predominio y de la información como instrumento de dominación colonial, de imposición de una cultura enlatada. Fidel ya hablaba en aquel momento, en el año 98, y decía: todo está en juego ya. Está en juego la identidad, la justicia social, la revolución, todo está en juego, todo se juega en este momento, decía en aquel discurso. Yo creo que ahora, en esta época digital, donde aquello que previó Fidel se pone de manifiesto,
es momento esencial de que la lectura sea un instrumento importantísimo, fiel a aquello que decía el comandante, el mismo comandante al cual recurrimos permanentemente porque dio ideas fundamentales que no eran para su momento, sino eran para siempre. Como siempre, como en todo, ¿qué visión? Esa visión que tenía de futuro constantemente cuando dijo, nosotros no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Tenemos que regresar a la lectura en cualquier soporte, ya sea en papel, ya sea en digital. El libro digital nos viene a complementar, no suple el libro al libro de papel. Sabemos que hay muchísimas personas en el mundo y jóvenes, etcétera, que ya leen en soporte digital, en cualquier soporte que se lea, pero necesitamos que la lectura nuevamente adquiera los niveles que en determinado momento logró, por lo menos en Cuba tuvo un alto nivel la lectura. Nosotros necesitamos que desde las escuelas, desde todos los espacios, desde todas las instituciones, porque la campaña no solamente es por la lectura, no solamente desde las instituciones de la cultura, sino de todas las instituciones que puedan participar, porque la lectura le es necesario. Sin lectura yo creo que no hay desarrollo del pensamiento. Y acervo cultural y la educación. No hay desarrollo del pensamiento. Sin lectura el pensamiento se estanca. Es que ya en las escuelas ya mandan a los muchachos a referirse a internet, ya no van como en nuestra generación que íbamos a la biblioteca, a hojear el libro, Fíjate qué importancia le daba al comandante jefe, que una de las primeras medidas que tomó fue crear la imprenta nacional, poner a Alejo Carpentier al frente de esa imprenta nacional y publicar el Quijote de Cervantes. No se publicó otra cosa, se publicó el Quijote, la novela cumbre de la literatura, de nuestro idioma, de la literatura universal, no solamente de la española, la literatura universal, la gran novela de la literatura universal. Eso fue lo primero que se publicó. Es decir, había una voluntad de lectura desde el triunfo mismo de la revolución. A pesar que hacemos muchas presentaciones de libros y siempre estamos muy activos en cuanto a la literatura en nuestro país, justamente con las ferias que hacemos del libro. Con todas las dificultades, nuestras ferias funcionan. Todos los años. Todos los años se han realizado nuestras ferias del libro, con una gran participación de público, con una gran... Ya el libro digital se va comprando a través de pasarelas de pago, ya la gente adquiere libros digitales poco a poco. Eso es un proceso lento, pero ya nuestras ferias funcionan, sus espacios artísticos, sus presentaciones, sus espacios académicos. Nunca se ha dejado hacer una feria. Así es. Muchas son las actividades, los festejos a propósito de este nuevo aniversario. Incluso ya se están desarrollando y van a seguir desarrollándose. Cuénteme algunas de ellas, las principales. Bueno, ya en espacios de este mismo televisivo se han ido mostrando algunas de las actividades que la unidad viene realizando en esta última etapa. Bueno, la actividad infantil, como ya se expresó aquí con los niños, presentaciones de libros que no dejan de... Recientemente realizamos varias presentaciones de libros en la sede, no solamente en La Habana, sino en todas las provincias. Bueno, en fin, hay una gran gama de actividades que se han realizado en estos últimos meses, lo cual demuestra la actividad incesante de nuestra organización, que repito, no es solamente en La Habana, es en todas las provincias, en todas las sedes provinciales, y no solamente es en las sedes de la unidad, sino fuera de la sede de la unidad, en escuelas, barrios, comunidades, universidades. Es decir, yo creo que nos falta mucho. Eso es un reto. Yo no creo que todo esté hecho, ni esto es un canto triunfalista a lo que hemos hecho. Yo creo que nos falta mucho, yo creo que podemos hacer mucho más. Pero el deseo y la voluntad está. Pero para que la cultura juegue el papel que tiene que jugar y que ha jugado siempre, y más en esta situación tan difícil que estamos afrontando en estos momentos. La cultura tiene que jugar un papel importante y la unidad está en ese borde delantero, para decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los principales retos de nuestra organización y en específico de los escritores cubanos? Bueno, ya te lo acabo de anunciar, algunas de estas cosas. Yo creo que la unidad, primero, mantener el cumplimiento de los acuerdos de sus congresos, que no siempre se puede cumplir todo, pero se avanza en el cumplimiento de muchos de los acuerdos y planteamientos de nuestros miembros.
seguir acompañando y participando activamente en la materialización de la cultura, de la política cultural de la Revolución Cubana, que a las instituciones culturales, acompañarlas y participar junto a ellas en la programación cultural. Yo creo que, y una cosa muy importante que ya lo acabo de decir ya, yo creo que la cultura tiene que jugar un papel en todas sus manifestaciones, un papel importante en proteger nuestra identidad nacional, en proteger nuestra cultura y protegerla contra los intentos de tergiversar la historia. Hay un intento de tergiversar nuestra historia y de que nos impongan una cultura, como decía el comandante en jefe, desde los grandes centros de poder, contra lo que se ha llamado la colonización cultural, que es un arma importante. Eso no quiere decir que no reconozcamos lo mejor de la cultura universal, lo mejor de la cultura. Cuba nunca ha sido cerrada a lo mejor de la cultura universal en todas las manifestaciones. Yo creo que eso es importante, conocer la cultura internacional, conocer la cultura universal de todas las épocas, pero mantener la nuestra contra viento y marea, porque eso nos da la espiritualidad, nos da la identidad, nos da fortaleza. Así es, y para eso está la unión. La unión y nuestras instituciones culturales. Yo le agradezco muchísimo a Alberto, reiterar la felicitación y desearle muchísimo éxito en sus empeños profesionales futuros, que sé que son muchos, ¿verdad? Felicidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo aniversario. Ha sido Alberto Marrero, presidente de la sección de escritores de la UNIA.